opinión en Biobío. El general Carlos Ibáñez del Campo regresó a la moneda en 1952. Soy Alejandro San Francisco y ese es el tema que conversaremos hoy en Biobío TV en nuestra columna habitual sobre las elecciones presidenciales en Chile. La caída de Carlos Ibáñez del Campo en 1931 no significó, como se puede ver, el fin de su carrera política. Desde entonces, y durante las 2 décadas siguientes, continuó siendo un personaje relevante, además de un permanente candidato presidencial, que vio coronadas sus aspiraciones precisamente en 1952, cuando triunfó con una sugerente autodefinición: el general de la esperanza. En aquella época hubo 2 ejes dominantes de la política. Uno fue Arturo Alessandri Palma, gobernante entre 1932 y 1938, posteriormente senador, presidente de la Cámara Alta y persistente e influyente miembro del Partido Liberal, que intervino en diversas ocasiones para levantar candidaturas, incluso la propia en 1946, aunque finalmente no prosperó, para regresar a la moneda. El otro fue el Partido Radical, importante en la oposición a Alessandri en la década de 1930, cuando se fundó además el Frente Popular. A ello deben agregarse los 3 gobiernos consecutivos con presidentes radicales: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Sin embargo, nunca desapareció del todo de la escena el mencionado Carlos Ibáñez del Campo, figura fundamental de Chile en la primera mitad del siglo XX y a comienzos de la segunda mitad. Irrumpió en la política con el ruido de sables de septiembre de 1924, cuando pronto se transformó en el líder de la juventud militar. En enero de 1925 encabezó el golpe contra la Junta de Gobierno y desde entonces fue ministro de Guerra de la Junta presidida por Emilio Bello Codecido. Luego de Arturo Alessandri Palma, tras su regreso al país en marzo de ese año. Y finalmente ministro de Luis Barros Borgoño. En el primer gobierno bajo la Constitución de 1925, asumió una vez más como ministro del Interior de Emiliano Figueroa Larraín y finalmente como vicepresidente. Luego candidato presidencial en 1927, tras lo cual llegó a ser presidente de la República, cargo que ejerció desde ese año hasta julio de 1931, cuando renunció antes de tiempo por la crisis que vivía Chile. Tras eso, y siendo un hombre determinado, trabajó durante años para volver a la moneda. Poco después de dejar la presidencia de la República, su nombre ya sonaba en medio de conspiraciones y movimientos. En el periodo de la anarquía, en 1938 fue candidato presidencial, si bien renunció a su postulación tras la matanza del Seguro Obrero. En 1942 fue el candidato de la alternativa, incluso con apoyo de conservadores y liberales, frente al radical Juan Antonio Ríos. En 1949 vivió un momento clave cuando fue elegido senador por Santiago, con una gran votación, y se dio cuenta que tenía apoyo popular. Desde entonces nuevamente fijó sus ojos en la moneda, como expresó en 1950, al aceptar una nueva candidatura. Porque el emocionado testimonio, dijo, de miles de chilenos que me escriben constantemente, desde todos los puntos del país, y la voz auténtica del hombre de la calle, que llega a mi oído por múltiples conductos, me indican que un pueblo engañado por la política profesionalista y traficante y una ciudadanía encarnecida en sus sentimientos y anhelos más profundos han depositado en mí sus esperanzas. Finalmente, en 1952 se presentó con más fuerza su anhelo de regresar al gobierno de Chile, lo que lograría tras una intensa campaña y aprovechando la crisis de los partidos tradicionales, es decir, la definición de un nuevo mapa político. La elección de 1952 es histórica por distintas razones. Me parece que la clave radica en que tiene un efecto bisagra entre el Chile que había comenzado en la década de 1930 y que cerró 2 décadas después, y el Chile que se anuncia a mediados de siglo y que culmina el 11 de septiembre de 1973. Desde el punto de vista político, una diferencia crucial está marcada por el auge y caída del radicalismo, por una parte, y la consolidación y posterior llegada al gobierno de los partidos nacidos
en la década de 1930. Por ejemplo, en 1964, con Eduardo Frei Montalva, la democracia cristiana surgía de la Falange Nacional, y en 1970 el Partido Socialista, bajo el liderazgo presidencial de Salvador Allende. En ese esquema, Ibáñez representaba una especie de anomalía de la transición entre esas dos etapas. Hay una segunda explicación de la relevancia de los comicios de 1952. Fue la primera vez en que votaron las mujeres en unas elecciones presidenciales en Chile. El tema ha sido estudiado por Erika Massa, María Elisa Fernández, Javier Errázuriz, entre otros. Después de décadas de trabajo de diferentes movimientos feministas y con apoyos políticos diversos, el derecho a sufragio femenino, amplio, se aprobó en 1948 y 4 años después las mujeres lo ejercieron con motivación y con decisión, iniciando un camino que no tendría vuelta atrás, sin perjuicio de que su participación siguió siendo considerablemente menor a la de los hombres. Este cambio legislativo permitió pasar de un cuerpo electoral de menos de 500.000 personas en la elección de 1946 a otro que llegó a casi 1 millón de votantes en los comicios presidenciales a que nos referimos. En la práctica, en la elección de 1952 se pudieron apreciar esos cambios de una manera incipiente pero clara. Las candidaturas muestran precisamente esa diversidad. El mencionado Carlos Ibáñez del Campo, el radical Pedro Enrique Alfonso, por la derecha surgió la candidatura de Arturo Mate y el socialista Salvador Allende cerró el grupo de candidatos. Diversos estudios han abordado el tema, como consta por ejemplo en los artículos de Jaime Chepare Jensen, Ibáñez y su revolución de 1952, publicado en la revista Política, Jan Bruegel, Populismo y el sistema político en Chile, Ibañismo, 1952-1958, en el Bulletin of Latin American Research, y la elección presidencial de 1952, la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo y su retorno a la moneda, de Cristian Garay. Ibáñez representaba un arco amplio de apoyo político y popular. En el primer caso, como ha explicado Joaquín Fernández en sus interesantes estudios sobre el tema, se incluían sectores de uniformados y exmilitares, gente del mundo socialista y diferentes grupos nacionalistas. Según cada caso, ellos valoraban el carácter castrense del liderazgo ibañista, junto con sus posiciones estatistas, antioligárquicas y patrióticas. Un caso de populismo en la política chilena, el ibañismo. A lo anterior podríamos añadir que también contaba con un amplio respaldo entre las mujeres, muchas de las cuales formaron parte del movimiento nacional ibañista. René Montero, un histórico partidario del general, explicaba que el ibañismo era un movimiento intuitivo, que se caracterizaba por estar anidado en el fondo del alma colectiva, que se alzó como una rebeldía contra los vicios y corruptelas de un orden espurio, y que era capaz de señalar en la esperanza nacional la amplia ruta rectificadora. Así aparece en su libro La verdad sobre Ibáñez. Al igual que en 1927, el candidato estaba convencido, un cuarto de siglo después, que Chile enfrentaba un problema muy grave de irresponsabilidad, improvisación y deshonestidad, como expresó un editorial del periódico La Escoba, que se titulaba Crisis de Valores, del 23 de abril de 1952. Es importante decir algo sobre los apoyos de los demás postulantes. En el caso de la derecha, Mate contaba con el respaldo de conservadores y liberales, que habían sido muy equívocos en sus decisiones en la última década. Era casado con Rosa Esther Alessandri, hija del León de Tarapacá. Los problemas nacionales y sus soluciones concretas, decía un documento de campaña que integraba los discursos del candidato reproducidos en el folleto Así habló Mate, que se refería a una crisis universal y nacional. Alfonso, exministro de Estado de los 3 presidentes radicales, en 3 carteras distintas, se levantó con el lema Progreso y Justicia Social. Fue el candidato de un partido radical desgastado tras 14 años del ejercicio del poder y con escasas posibilidades de repetir una victoria presidencial. Su postulación no era evaluada con la esperanza de tiempos mejores, sino sobre la base de lo que la población consideraba que los radicales habían hecho durante sus años en la moneda. Finalmente, la sorpresiva candidatura de Allende
tuvo un doble valor a pesar de sus escasas posibilidades de éxito. Iniciar una postulación que se repetiría por 4 veces hasta llegar a la moneda en 1970. Y por otro lado, lograr la unidad de socialistas y comunistas, que hasta entonces permanecían en distintas instancias enfrentados, pero que ahora comenzaban a marchar unidos en torno al liderazgo de Allende, situación que se repetiría posteriormente, 1958, 64 y 70. En la práctica, la elección de 1952 fue un momento de toma de definiciones que se extenderían hasta 1973. Esas eran las 4 cuerdas para un solo trompo. La ciudadanía debía definir. En su campaña, Ibáñez presentó un símbolo muy decidor, ilustrativo, una escoba con la que esperaba barrer a los radicales. Incluso el 2 de abril de 1952 comenzó a aparecer un periódico con ese nombre, La Escoba, con un elocuente subtítulo: Ibáñez al poder y la escoba a barrer. La elección se realizó el 4 de septiembre de 1952, dentro de una situación de normalidad. En las semanas previas se desarrolló una campaña con viajes a las provincias, propaganda en la prensa y actividades en las calles. Algunas reuniones multitudinarias con el entusiasmo que suele acompañar a este tipo de comicios y con los ataques tradicionales a los candidatos rivales. Como actividades masivas destaca la Marcha de la Victoria de Ibáñez, la Marcha del Pueblo de Allende, la Marcha Triunfal del Pueblo de Alfonso y la Marcha de la Patria de Mate. El tema cobra relevancia, por cuanto era una época en que casi no existían encuestas de la opinión pública y en la cual en buena medida las adhesiones se medían en las manifestaciones en la calle y en otros lugares públicos. Cada uno abrigaba expectativas de obtener una victoria o de conquistar el mayor apoyo popular en medio de acusaciones recíprocas. Con todo, una vez concluidos los comicios, el Mercurio aseguraba: lo que ahora se necesita es el desarme moral de los espíritus, debido a las divisiones y polarización que ya se había expresado en los meses previos, propio por lo demás de las contiendas electorales. Ahora era preciso que el país retomara el ritmo normal de trabajo. En otro editorial, La Nación reivindicaba: el gobierno y el pueblo quieren perpetuar la tradición democrática imperturbable de nuestra patria. Los reportes de las provincias insistían en la plena normalidad que había existido en el desarrollo de las votaciones. Los resultados favorecieron claramente a Ibáñez, quien obtuvo 446.439 votos, es decir, el 46%. Arturo Mate logró 265.357, que representaban el 27%. Pedro Enrique Alfonso recibió el apoyo de 190.360 personas, con el 19,9%, mientras Allende llegó al 5,4% tras obtener 51.975 votos. La victoria de Ibáñez, como se puede apreciar, fue contundente, pero no llegó a la mayoría absoluta de los sufragios. Triunfo inobjetable obtuvo don Carlos Ibáñez en acto eleccionario, tituló el Mercurio el 5 de septiembre. En esa oportunidad, el diario Ilustrado repitió la misma idea. Carlos Ibáñez del Campo triunfó en los comicios de ayer. Es interesante constatar que estos medios fueron muy claros en su interpretación de los resultados, pero la elección no había concluido. Al no obtener mayoría absoluta ninguno de los candidatos, la elección debía culminar con una definición del Congreso Pleno, el cual definiría al presidente de la República. Esta era la segunda vez consecutiva que ocurría esto, y de la misma manera se definirían los comicios de 1958 y 1970. No obstante, a diferencia de lo que sucedió con González Videla en 1946, en esta ocasión el tema quedó cerrado el mismo 4 de septiembre, cuando hubo un reconocimiento general sobre la victoria de Ibáñez. El general, en realidad, siempre anheló regresar a la moneda, como le explicó a Luis Correa Prieto en este libro, El presidente Ibáñez, la política y los políticos, que es una larga entrevista de Correa Prieto al presidente de la República. Le ruego me diga,
¿siempre anheló regresar a la moneda? Creo que sí, responde Ibáñez. Fue una aspiración que nació en el destierro, aunque durante un tiempo dudé de alcanzar nuevamente la presidencia a causa de los poderosos enemigos que tenía dentro de los grupos oligárquicos. Pero en el fondo, de mi corazón, lo deseaba por varios motivos. Primero, porque estaba convencido de que durante mi gobierno se realizaron esfuerzos fecundos de progreso, a pesar de que eran negados en determinados círculos. Y segundo, porque algunas realizaciones requerían ser complementadas y terminadas. Para ello, pensaba Ibáñez, que un segundo mandato podría permitirle llevar adelante esas tareas. Una pregunta necesaria de contestar es por qué ganó Ibáñez. De alguna manera, lo resumió la revista Política y Espíritu en su artículo Significado de la elección. Se trataba de una publicación muy notable de la Falange Nacional, que resumió la elección de la siguiente manera. El pueblo votó contra el gobierno que termina y fundamentalmente contra la gestión del presidente de la República, sin línea ni dirección alguna. Así como también había votado contra la corrupción política que estimaba que existía en Chile y manifestando el rechazo hacia el predominio partidista y la ineficacia del burocratismo. No cabe duda que existía un desgaste de los partidos tradicionales, a lo que se sumaba el renacimiento de Ibáñez como una figura capaz de regenerar el país y de poner orden. Paul Drake resume la situación destacando dos ejes. El éxito de Ibáñez se dio por el deterioro de los partidos y por el deterioro de la economía, en su libro Socialismo y Populismo en Chile. En términos prácticos, la elección de Ibáñez terminó con la era radical, de 14 años de continuidad. Sin saberlo en ese minuto, desde una perspectiva histórica, comenzó una etapa en la que habría 5 gobernantes de tendencias políticas contradictorias. González Videla del 46 al 52, Ibáñez desde esta fecha hasta el 58, Jorge Alessandri del 58 al 64, Eduardo Frei Montalva en los 6 años siguientes y finalmente Salvador Allende entre 1970 y 1973. Eso sería un símbolo de la vitalidad democrática del país, pero también de las desilusiones populares que tras un gobierno en el que la ciudadanía había puesto sus esperanzas, optaba por otro porque parecía frustrada y desencantada. Vale la pena referirse brevemente al tema del voto de la mujer. Los resultados fueron los siguientes. Ibáñez obtuvo 123.647 sufragios femeninos, Arturo Mate 91.677, Alfonso llegó a los 58.000 y solo 13.000 mujeres acompañaron a Salvador Allende. En los números resulta claro que Ibáñez superó a todos los demás candidatos. Sin embargo, vale la pena observar un dato que se mantendría hasta 1973. El abanderado Arturo Mate, de la derecha, obtuvo el mayor porcentaje de sufragios femeninos, casi un tercio del total de los votos que logró, frente a los demás postulantes cuya mayor proporción era de votos masculinos, claramente. Carlos Ibáñez finalmente asumió el mando del país el 3 de noviembre de 1952, el mismo día en que cumplía 75 años. Entonces, Chile se encontraba en una crisis de mediados de siglo, podríamos decir. La elección de 1952 había significado un golpe en la tradición política chilena del siglo XX. En esta ocasión, en la práctica, hubo una ruptura importante del sistema de partidos. Algunos nunca volverían a tener relevancia, como la habían ostentado. Fue el caso del Partido Radical. Otros disfrutarían de una fulgurante, aunque breve, victoria. Fue el caso del agrario laborismo. También estuvieron aquellas agrupaciones que comenzaron una etapa de unidad y un proyecto político que se mantendría en el tiempo, como los partidos socialistas y comunistas. En cuanto a los conservadores y los liberales, tuvieron una baja electoral de la cual no habría una recuperación relevante, aunque alcanzaron el gobierno en 1958 en un esquema de alta fragmentación y con su candidato Jorge Alessandri habiendo alcanzado apenas el 31,5% de los votos, tema que veremos en nuestro próximo comentario aquí en BioBio TV. La década de 1950 estuvo marcada por una sensación de crisis.
en la cual confluyeron diferentes problemas sociales y políticos, pero también con la continuidad de algunas fallas económicas que serían cada vez más visibles. Como es obvio, esa situación negativa no surgió de la nada, sino que se había arrastrado durante algún tiempo, como reflejaban la pobreza de los chilenos, la desnutrición, el bajo crecimiento económico, una inflación desatada, en 1955 superó el 80%, una educación que no tenía los niveles requeridos y otros tantos dramas de la época. La sensación de crisis comenzó a apoderarse de los sectores dirigentes y ello se expresó en una creciente y visible crítica social. El propio Carlos Ibáñez representó las dos caras de la medalla. Por una parte, en 1952 apareció como el general de la esperanza. Posteriormente, representó la decepción, un nuevo fracaso en un sistema que parecía incapaz de enfrentar adecuadamente los desafíos de su tiempo. Lo mismo se puede decir del Partido Agrario Laborista, la fuerza política que lo apoyó, que obtuvo un gran respaldo en 1953. Un parlamento para Ibáñez, decía la propaganda, y que se fue extinguiendo en apenas un periodo de gobierno, sin haber dejado una huella profunda, quizá en parte debido a los respaldos heterogéneos y poco firmes que recibió durante sus años en la moneda. No obstante, hubo algunos logros importantes de mencionar, entre los que se podría destacar la creación del Banco del Estado, obra del nacionalista Jorge Prat Echaurren, quien fue su primer presidente, además de ejercer como ministro de Hacienda en la segunda mitad de 1954 hasta los primeros días del año siguiente. Por otra parte, la misión Clay-Sachs, en buena medida, muestra una necesidad de enfrentar la crisis económica con fórmulas sólidas y que pudieran ser apreciadas en el país, si bien no tuvo resultados en ese momento. El general Ibáñez fue a la vez el mayor activo y el pasivo de su proyecto político. Se podría decir que él había logrado mantener durante casi 3 décadas un ideario político, un liderazgo y una influencia relevante en el escenario nacional. Como contrapartida, con él casi llegando a los 80 años y con un gobierno que no había respondido a las expectativas, se terminaba el ibañismo, mientras otros grupos tenían una mayor fortaleza institucional y no dependían exclusivamente de su líder. De esta forma, el fracaso del gobierno fue también el fin del agrario laborismo y del ibañismo, en un proyecto que no tuvo proyección, ni siquiera un candidato que pudiera ser de continuidad en 1958, año en que se conformó el esquema político que regiría hasta 1973. Para cerrar esta historia, el propio Ibáñez falleció en 1960, culminando con ello una vida decisiva en la política nacional del último medio siglo, que había emergido en ese ya lejano septiembre de 1924. Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Opinión en Bio Bio.